Reciban todos un cordial saludo después que, bueno, imagino hayan mirado las ideas fundamentales que se trataron en la clase anterior, como siempre es lo que inicia las diapositivas de cada una de las conferencias, pues les doy la bienvenida a esta charla dedicada a la inmunología tumoral o inmunooncología, o sea, este mundo maravilloso y complejo de la interacción que hay entre sistema inmune y las células neoplásicas, y espero que se motiven con este tema que ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años, no solo el conocimiento básico de la relación sistema inmune y tumores, sino lo más importante, y es ese conocimiento, cómo se ha aplicado en el manejo del cáncer, especialmente en lo que se ha dado en llamar inmunoterapia en cáncer. Primero que creo que sería valioso definir de qué estamos hablando cuando se habla de cáncer. El cáncer esencialmente lo primero que hay que hacer notar es que no es una única enfermedad, es un grupo de más de 100 enfermedades que tienen estrategias de diagnóstico diferentes, tienen estrategias terapéuticas diferentes, tienen maneras de progresar diferentes, tienen pronósticos diferentes, en consecuencia son muy diversas. Sin embargo, tienen una serie de características comunes que las hacen incluirse dentro de la categoría de cáncer. Estas características, ¿cuáles son? Primero, en todos los casos, no importa cuál sea el tipo de cáncer, existe una proliferación descontrolada de las células. Las células se multiplican de manera autónoma, las células violan los mecanismos de control de la proliferación que existen en el organismo y tienen la capacidad además de invadir tanto localmente como a distancia otros tejidos. Esta invasión a distancia es lo que se conoce como metastización y es un evento muy importante en la progresión tumoral, y de hecho lamentablemente muchos pacientes pierden la vida precisamente por los eventos de metastización que hacen que un poco el médico pierda el control sobre la progresión tumoral. Los eventos que condicionan el desarrollo del cáncer son eventos multietapas, hay muchos procesos involucrados y se dan llamar de manera general carcinogénesis. Carcinogénesis. Y la carcinogénesis siempre definitivamente tiene como trasfondo alteraciones genéticas y epigenéticas en las células. Alteraciones genéticas, estamos hablando de mutaciones, traslocaciones, alteraciones en las estructuras de los cromosomas, y epigenéticas, no sé si han escuchado el término, se refiere a alteraciones en los mecanismos de regulación de la expresión genética. O sea, alteraciones que no implican daños estructurales en el ADN, sino solamente daños en los mecanismos de regulación de la expresión genética, que tienen mucho que ver con metilación del ADN, acetilación de histonas, tiene que ver con la actividad de microRNAs. No sé hasta qué punto han estudiado estos aspectos en los cursos de biología más básicos, pero es un tema muy valioso cuando se estudia el cáncer, la biología tumoral esencialmente. Entonces, eso que acabo de mencionar está representado acá. Una célula normal tiene determinada cualidad en lo que se refiere a su tasa de multiplicación, o sea, necesita determinados mensajes para dividirse, y no solo para empezar a dividirse, sino lo que es más importante, para terminarse de dividir. O sea, las células tienen un potencial replicativo determinado. En dependencia del tejido al que pertenezca, las células comienzan un proceso de división, cumplen su función y dejan de dividirse por determinadas razones que mencionaremos más adelante cuando hablemos de los sellos fundamentales del cáncer. Precisamente la carcinogénesis se da por la influencia de agentes químicos, físicos, biológicos, que violan estas condiciones de control que son tan importantes. O sea, se rompe el control sobre la división celular, sobre el ciclo celular, pero también se pierde el control del potencial replicativo. O sea, la célula empieza a dividirse independientemente de las señales que normalmente deberían inducirlas a dividir, pero no solo eso, se dividen más cantidad de veces que las que deberían dividirse. Un linfocito, cuando se activa, recibe, ya ustedes saben, señal 1, 2, 3 de parte de la dendrítica, y esto lo activa, lo diferencia y lo hace dividirse.
Pero ese linfocito T, una vez que se divide 5 o 6 veces, termina su división. En caso de que se rompa ese control, estaríamos en presencia de una enfermedad en la cual un linfocito se divide sin recibir señales de la célula presentadora de antígeno y además en vez de dividirse 5 o 6 veces, se multiplica indefinidamente. Y ese es el caso de leucemias, linfomas, o sea, neoplasias oncohematológicas. Pongo el ejemplo de los linfocitos, pero no es el único ejemplo. Obviamente, esto que acabo de describir funciona esencialmente para todas las células que entran en este proceso anormal de carcinogénesis. Hay algunos conceptos que creo que son valiosos definir. Cuando se habla de tumor, se habla de una masa de tejidos donde ha habido un aumento anormal en el número de células, pero eso no significa que haya un cáncer. ¿Por qué? Porque los tumores pueden ser benignos, tener un crecimiento lento, la arquitectura de los tejidos se mantiene, no hay metastización, o sea, se forma una masa tumoral, pero es benigna y bueno, no quiere decir que no pueda afectar la calidad de vida del individuo porque hay tumores benignos que se ubican, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central y aunque no es un cáncer, afecta la calidad de vida del individuo, eso nadie lo duda, o se localizan, por ejemplo, en una glándula endocrina, por ejemplo, y puede alterar la función, pero en principio no va a metastizar, no va a progresar, no hay un cáncer formalmente. Sin embargo, los tumores malignos, que son aquellos que sí son tumores cancerosos, generalmente se caracterizan por tener un crecimiento rápido, la arquitectura del tejido se pierde, ganan en capacidad metastásica. Y bueno, también es importante, esto posiblemente ustedes lo sepan, que existen algunos tipos de cáncer que no están ligados a la existencia de un tumor en sí mismo, como es el caso de las leucemias, por ejemplo, en el cual no hay un tumor en sí mismo. Y bueno, acá hago mención a lo que ya hemos hablado, muestro una representación del fenómeno de metastización y fíjense, a propósito, si ustedes ven, cuando se compara el tumor primario y las metástasis, he colocado colores diferentes porque las metástasis tienen diferencias con el tumor primario desde el punto de vista de la expresión genética, la expresión de algunos antígenos, también, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, tiene diferencias respecto a su relación con el sistema inmunológico, por lo tanto las metástasis no se pueden ver simplemente como una porción de ese tumor primario localizado en otros tejidos, sino que son eventos mucho más complicados que por supuesto también complejizan la terapia relacionada con el cáncer. Si estamos hablando de epidemiología del cáncer, brevemente, cuando se comparan la incidencia y mortalidad de los tumores a nivel mundial, esto es un reporte de una red internacional, lo pueden encontrar en internet, este reporte corresponde al año 2018, lamentablemente no han habido cambios significativos, el tumor con mayor incidencia a nivel mundial es el cáncer de pulmón en ambos sexos, o sea, cuando se suman ambos sexos, el cáncer de pulmón es el de mayor incidencia, mientras que el cáncer de mama en las mujeres, aunque hay cáncer de mama en los hombres, pero la representación es mucho significativamente menor, pero bueno, el cáncer de mama ocupa la segunda posición y el cáncer colorectal ocupa la tercera posición, le sigue próstata y estómago. Respecto a la mortalidad, bueno, el cáncer de pulmón también es protagonista, es una neoplasia con alta mortalidad aún, a pesar del desarrollo que ha habido en estrategias terapéuticas, le sigue el cáncer colorectal, estómago, hígado y cáncer de mama. Esto es a nivel mundial. Si estamos hablando del Perú en términos de incidencia también para el año 2018, aquí está la comparación entre hombres y mujeres. Fíjense que la situación epidemiológica es diferente. En el Perú, por ejemplo, el cáncer de pulmón no es un cáncer muy protagónico. En el caso de los hombres, ocupa la quinta posición. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ni siquiera está considerado dentro de los 5 cánceres de mayor incidencia. En el caso de los hombres, el cáncer de mayor incidencia en Perú es cáncer de próstata, las mujeres es cáncer de mama y si se fijan, el cáncer de estómago ocupa una posición muy importante, es la segunda causa de cáncer en el caso de los hombres y la tercera, perdón, la tercera en el caso de las mujeres. Este es un cáncer que tiene mucho que ver con aspectos genéticos, pero también con estilos de vida
y bueno, en el Perú es un tema bastante significativo, sobre todo porque este es un tipo de neoplasia que tiene una elevada mortalidad a partir de que las estrategias terapéuticas que se han implementado para ellas todavía no son todo lo efectivas que se desea. O sea que hay un cambio importante en la epidemiología. También hay otro dato muy importante que tiene que ver con los estilos de vida también y con la no realización de pruebas de diagnóstico temprano, que es el caso del cáncer de cuello de útero. Fíjense que en las mujeres peruanas el segundo cáncer de mayor incidencia es el cáncer de cuello de útero. Este sí es un cáncer bastante tratable, o sea, hay muchas estrategias terapéuticas, la propia operación o la cirugía temprana en caso que se haga el diagnóstico temprano, pero digo que es lamentable porque ustedes saben que hay pruebas muy simples para el diagnóstico temprano de este cáncer, incluso en etapas premalignas, que es el caso del examen del Papa Nicolau, y lamentablemente el acceso a esta prueba no es global. Hay temas incluso de tipo cultural que limitan el acceso de muchas mujeres a hacerse esta prueba y en consecuencia, bueno, hay un reflejo epidemiológico con un aumento significativo de la incidencia de este cáncer en el Perú. En lo que se refiere a factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer, fíjense que toda esta primera parte son aspectos generales del cáncer, la definición, temas epidemiológicos, etcétera. Después, poco a poco, iremos entrando al mundo de la inmunooncología, que es lo que nos interesa, pero creo valioso compartir esta data con ustedes. Decía que hay factores de riesgo modificables y no modificables que determinan la carcinogénesis, o sea, en la mayor parte de los casos, y aquí viene el dato, aproximadamente el 80% de las neoplasias está ligada a factores de riesgo, incluso factores de riesgo modificables, o sea, nuestro estilo de vida, el estilo de vida de las comunidades a las que ustedes van a tratar es definitorio en la presencia de determinados tipos de tumores. Ya puse el ejemplo de lo que sucede en la epidemiología del cáncer en Perú con cáncer de cuello de útero, cáncer de estómago. Por ejemplo, el tema de la poca incidencia de cáncer de pulmón tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, lo que les voy a decir, con que acá en Perú el hábito de fumar está bastante controlado. O sea, yo vengo de un país en el trópico, se fuma mucho, hay muchos fumadores. Cuba, particularmente, que ustedes saben que es un sitio donde se produce muy buen tabaco. La cantidad de fumadores es significativamente alta en la población joven y adulta e incluso las normas de control contra el hábito de fumar no han tenido la influencia que en otros países. Y para mí, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle acá en Lima y veo a alguien fumando, me llama la atención. Me resulta raro porque ya me he deshabituado de la experiencia de vida en Cuba. Y efectivamente en Cuba el cáncer de pulmón es el cáncer de mayor incidencia y de mayor mortalidad. Sin embargo, acá en las mujeres ni siquiera está incluido dentro de los 5 tumores de mayor incidencia y en el caso de los hombres ocupa la quinta posición, cuando en el mundo entero ocupa la primera posición. Por lo tanto, definitivamente los estilos de vida son definitorios a la hora de lograr, o sea, de que se produzca el desarrollo de algunos tumores y que se dibuje la epidemiología en cada país, ¿no? Entonces, a lo que iba, los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables. Un factor de riesgo no modificable es el sexo, obviamente. O sea, los hombres tienen mayor propensión a tener cáncer de próstata por el solo hecho de ser hombres. Eso no hay manera de modificarlo. O ese cáncer de próstata está ligado, por supuesto, al envejecimiento, a la propia actividad natural de la próstata, mientras que en el caso de las mujeres pasa lo mismo con el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero, en donde además, o el de ovarios, por ejemplo, en donde además las cuestiones hormonales tienen una influencia significativa. Esos son factores no modificables, pero como les decía, si hay hábitos de vida modificables en los cuales ustedes como médicos pueden incidir significativamente y tener un impacto en la incidencia de algunos tipos de tumores. Como ven acá, aproximadamente el 15% de las neoplasias tiene algún sustento familiar, o sea, hay alguna predisposición genética. Sin embargo, la menor parte de los tumores tiene causa hereditaria puramente. Ese es el caso del retinoblastoma, por ejemplo, que es una neoplasia que ocurre en el ojo y que aparece en niños de manera no prevenible, o sea, es una condición genética
que condiciona, valga la redundancia, la aparición de este tipo de neoplasias. Pero son la minoría, la gran mayoría de los tumores tiene que ver con nuestro estilo de vida y la influencia que ese estilo de vida tiene en la regulación de la expresión genética, que como ustedes saben, está en el sustento de la carcinogénesis. Ahora vamos a mencionar un tema muy importante. Ya nos vamos acercando a aspectos un poco más moleculares de la biología del cáncer. Y me refiero a los sellos del cáncer. Es muy importante mencionar este aspecto porque ya verán que de acá deriva directamente la clase que vamos a tener ahora acerca de la inmunooncología. ¿Qué son los sellos del cáncer? Los sellos del cáncer son una serie de características que se han encontrado comunes en las neoplasias y que en el año 2000 se presentaron por primera vez por estos investigadores Hanahan y Weinberg en la revista Cell. Fíjense qué interesante, estos investigadores no descubrieron nada nuevo. Ellos lo que hicieron fue una muy seria revisión de la literatura que hay disponible, bueno, que había disponible en el año 2000 y antes del 2000, para encontrar patrones en común en los tumores y plantearle a la comunidad científica cuáles eran esos sellos, esos hallmarks del cáncer. El término que le dieron fue the hallmarks of cancer, o sea, los sellos, los signos del cáncer. ¿Está bien? ¿Cuáles fueron esas características que ellos describieron en el año 2000? Bueno, eran 6 características esencialmente. Una, señales proliferativas constitutivas. ¿Qué significa? La célula neoplásica recibe constantemente o ella misma crea constantemente señales que activan su ciclo celular. Ya eso lo vimos desde la primera lámina. Las células neoplásicas están proliferando de manera estable, tienen señales constitutivas es que están siempre y que activan el ciclo celular. La segunda condición es la contraria. Aquellas señales que normalmente inhiben la actividad del ciclo celular están apagadas. Ese es el caso de moléculas como P53, no sé si la recuerdan, si la han escuchado. P53 está todo el tiempo evaluando si el ciclo celular debe proceder o no a partir de la calidad de la replicación del ADN. Resulta que la mitad de los tumores no expresa P53, lo tiene bloqueado. De tal manera que esta señal, por poner un ejemplo, hay otras, esta señal que normalmente inhibe el ciclo celular está apagada. Por cierto, antes de continuar, para que tengan el nombre adecuado, cuando se habla de señales proliferativas constitutivas, ahí están incluidas las llamadas oncoproteínas. Oncoproteínas. Mientras que cuando se habla de señales antiproliferativas, se habla de genes supresores de tumores. Cuando escuchen estos términos, se refiere a señales proliferativas o antiproliferativas. ¿Está bien? Lo otro importante es que las células neoplásicas tienen una resistencia incrementada a la apoptosis. Y ahí, por supuesto, hay una triada perfecta. Prolifera mucho, las señales de antiproliferar están apagadas y además la muerte está reducida. En consecuencia, obviamente se acumulan células y crece el tumor, ¿ya? Y bueno, las otras características son, primero, inducción de angiogénesis. Angiogénesis significa la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto es muy importante porque el crecimiento del tumor implica que las células necesiten oxígeno, necesiten nutrientes, necesitan excretar los derivados del propio metabolismo celular y además, por cierto, necesitan metastizar, que es la otra característica. Metastizar, y para metastizar utilizan esos nuevos vasos sanguíneos que las células tumorales crean. Y la otra característica, también la mencionamos en una de las primeras láminas, es el potencial replicativo sostenido. O sea, las células no solo tienen señales constitutivas que las inducen a proliferar, sino que además no hay una señal de stop que le diga, mira, ya te dividiste 6 veces, déjate de dividir. Esas señales de stop, de parada, ustedes seguramente la han escuchado porque deben haber escuchado hablar de los telómeros y las telomerasas. Los telómeros son segmentos en el cromosoma, en las regiones extremos de los cromosomas, que se van acortando en la medida que las células se van dividiendo. Llega un momento que se crea una crisis en la célula porque se acortan enormemente los telómeros y la célula cae en un estado de senescencia y muere por apoptosis. Resulta que las células tumorales
tienen activa una enzima que se llama telomerasa, que también está presente, por ejemplo, en las células madres. Las células madre, la telomerasa, al estar activa, cuando la célula se divide, la telomerasa es una enzima que completa el telómero, lo vuelve a armar, lo extiende, se divide, vuelve a extenderlo, se divide. En otras palabras, la telomerasa hace que la célula tumoral esté joven siempre, no llega a la inmunosenescencia y en consecuencia se produce entonces una resistencia a la muerte por apoptosis que habíamos mencionado y además se mantiene este potencial replicativo activo. Esto fue en el año 2000. Si ustedes se fijan, para entonces no se mencionó absolutamente nada relacionado con el tema del sistema inmune. Nada. En aquel momento se comentó en el artículo que habían evidencias de la importancia que tenía la actividad del sistema inmune sobre los tumores, claro que había datos sobre eso, pero no lo suficientemente sólidos como para hacer notar que esta relación era un sello del cáncer. Resulta que 11 años después, estos mismos autores revisaron este tema y publicaron otro artículo donde confirmaron que los sellos del cáncer eran los que ya ellos habían planteado, pero agregaron dos más. El primero es la reprogramación metabólica. La reprogramación metabólica, ¿qué significa? Significa que las células tumorales deben programar, deben cambiar su metabolismo, esencialmente su metabolismo energético para adaptarse a estas condiciones de alta tasa de proliferación. Y la segunda condición, déjenme quitar esta imagen porque no corresponde, la veremos después, me disculpan. La segunda, el segundo sello del cáncer que describen o que confirman es la necesidad de que la célula tumoral escape del sistema inmune, evada al sistema inmune. Esto da por sentado, por lo tanto, que el sistema inmune es capaz de detectar y eliminar las células tumorales. Si una célula tumoral quiere tener éxito, tiene que implementar mecanismos de escape, de evasión al sistema inmunológico, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo el sistema inmune ve y ataca a la célula tumoral y cómo la célula tumoral se defiende de la actividad del sistema inmune. Adicionalmente a estos sellos del cáncer, hay otras dos cualidades que son muy valiosas a considerar cuando se habla de cáncer o cuando se habla de carcinogénesis. Y me refiero a las llamadas cualidades habilitantes. ¿Qué significa? Son aquellas características que tiene que tener una célula neoplásica para que todos los sellos se manifiesten. Y son dos las cualidades habilitantes. La primera, fíjense qué maravilloso, inflamación. Inflamación, o sea, el proceso de inflamación puede estar en la génesis de un tumor. Estoy hablando, y esto hago una parte, inflamación crónica. Inflamación crónica. La inflamación aguda es fisiológica y es maravillosa. La inflamación nociva es la crónica. Y la inflamación crónica puede estar en la base del desarrollo de una neoplasia. Incluso se reconoce que cuando las neoplasias progresan, el propio tumor refuerza la inflamación crónica. Y la otra cualidad habilitante que es muy importante, y por eso salía la foto de Darwin, perdón, se me olvidó el nombre, la foto de Darwin, es el hecho de que las células tumorales tienen una muy elevada inestabilidad genética. O sea, está constantemente la célula modificando la estructura de su ADN o más importante aún, la regulación de la expresión de sus genes, que es lo que se llama epigenética. Como hay tanta inestabilidad genética, el tumor está constantemente evolucionando. Eso se llama evolución somática. El tumor, no hablo de que crezca o no, hablo de que la composición celular cambia. Hay una evolución en el tumor, una evolución somática. ¿Y por qué evolucionan las células? Por lo mismo que evolucionan las especies. Es una evolución darwiniana donde hay competencia por recursos y espacio. Aquellas células tumorales cuyas mutaciones, cuyos mecanismos de regulación de la expresión genética le permite adaptarse mejor
al microambiente tumoral, al sitio donde está el tumor, pues esa célula será la que gane protagonismo y hará que el tumor evolucione. Esto que acabo de decir es muy importante cuando veamos la relación sistema inmune y tumores, muy importante. Y bueno, aquí resalto un término que ya mencioné, que es el microambiente tumoral. O sea, todos estos hallmarks y cualidades habilitantes se dan en el contexto del llamado microambiente tumoral. Por cierto, del microambiente tumoral vamos a hablar un poquito más después, pero ahora solo reforzar lo que les comentaba sobre la inflamación crónica vinculada a la progresión tumoral. Tiene dos niveles. Está la llamada ruta extrínseca, que es esta que aparece ahora, y la ruta intrínseca. ¿Cuál es la extrínseca? Es la inflamación externa. Es el hecho de que la presencia de Helicobacter en el tejido gástrico condicione un proceso inflamatorio crónico que puede derivar en una atrofia gástrica y en el desarrollo de una neoplasia. Eso es extrínseco. El sistema inmune, por una determinada condición que hay, genera un proceso inflamatorio. La intrínseca es al revés. Es que el propio proceso de carcinogénesis, mientras se está desarrollando, produce inflamación y potencia la inflamación crónica, de tal manera que hay ahí un feedback entre el sistema inmune y los tumores. El sistema inmune en este contexto inflamatorio crónico puede derivar en una neoplasia. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica favorece la inestabilidad genética, pero al revés, el propio desarrollo del tumor refuerza la inflamación. Es un círculo vicioso en el cual más inflamación da carcinogénesis y la carcinogénesis refuerza la inflamación. Es un círculo vicioso que además este tema ha ganado mucho protagonismo en los últimos 20 años aproximadamente, y por supuesto es muy valioso a la hora de entender el manejo del cáncer y el control de la inflamación, no solo en el tratamiento, sino más importante aún en la prevención, porque detrás de la inflamación, por ejemplo, hay una dieta inadecuada que altera la microbiota, genera disbiosis y eso produce inflamación crónica. Y por lo tanto hay aspectos de la atención médica que tienen que ver no con el tratamiento del paciente, sino con la prevención, que alguna vez se vieron un poco alejados del cáncer, pero hoy se consideran protagónicos porque son elementos que favorecen eventos de inflamación crónica y que derivan en una neoplasia. Bueno, respecto al microambiente tumoral, regresamos al microambiente tumoral. El microambiente tumoral, ¿qué cosa es? Muy simple, es un grupo de células que incluye células tumorales, pero también células normales que están asociadas al tumor, a las células neoplásicas, y que están interactuando todo el tiempo con ellas. ¿Qué células normales son? Fibroblastos, adipocitos, células madre, células endoteliales, que son las que forman los vasos sanguíneos, y por supuesto células del sistema inmune, que es lo que más nos ocupa a nosotros. O sea, estas células, escuchen bien, del microambiente tumoral, son células normales, pero que funcionan de manera anormal. ¿Por qué? Porque el tumor les pasa una serie de mensajes que hacen que su actividad sea anormal. Les pongo un ejemplo. La formación de estos vasos sanguíneos no son vasos sanguíneos como los normales, que se arman con una estructura regular, con determinadas condiciones en el endotelio, expresión de algunas moléculas. No, son vasos sanguíneos deformes, con una mala estructuración, y ustedes dirán, entonces, ¿no beneficia el tumor? Sí lo beneficia, desde dos maneras. Uno, porque estos vasos deformes y frágiles favorecen la metastización. A la célula tumoral le es más fácil entrar al torrente sanguíneo y atravesar este endotelio débil. Y al revés, este tipo de vasos sanguíneos deformes afecta la migración leucocitaria y disminuye la posibilidad de que linfocitos que van a atacar al tumor, lo veremos después, puedan llegar. Por lo tanto, las células endoteliales dentro del microambiente son tumorales. No, profesor, no lo son. Son normales, pero su actividad es anormal porque el tumor le da mensajes que hacen que la actividad de estas células, los fibroblastos, etcétera, sea anormal.
Total, que el concepto de microambiente tumoral viene de los años 80. Anteriormente solo se estudiaban las células tumorales, hoy se estudia todo el contexto del microambiente tumoral. Eso, por supuesto, complejiza el diagnóstico y pronóstico de los pacientes, porque no solo hay que entender qué tipo de célula neoplásica tiene, sino todo este contexto alrededor de la célula que se sabe además que tiene valor pronóstico, valor predictivo. Pero lo bueno que tiene este tema del microambiente tumoral es que ha creado muchas oportunidades terapéuticas. Hay muchas terapias que están dirigidas a manipular el microambiente tumoral, no están dirigidas directamente contra el tumor. Y ese es el caso de la inmunoterapia. Como veremos más adelante, la inmunoterapia manipula a los componentes del sistema inmune que están en el microambiente tumoral para que actúen sobre las células tumorales. Hay anticuerpos, por ejemplo, que inhiben la formación de los vasos sanguíneos, etcétera. O sea, hay estrategias terapéuticas dirigidas contra el microambiente y no directamente contra la célula neoplásica. En este tema del microambiente tumoral hay un concepto adicional que quiero pasarles y es el concepto del inmunocontexto. Es muy simple. Dentro del microambiente tumoral yo les dije que hay muchas células normales, ¿verdad? Dentro de esas células están las células del sistema inmune. Bueno, aquellas células, aquel conjunto de células del sistema inmune que están dentro del microambiente tumoral son las que se llaman inmunocontexto. Son las que definen el contexto inmunológico del tumor. ¿Y qué se sabe? Bueno, dependiendo del tumor se han encontrado cualquier tipo de célula. No quiere decir que todas las células del sistema inmune, todos los tipos de células estén en todos los tumores, para nada. De hecho, hay tumores que se llaman desiertos inmunológicos que tienen muy poca presencia de células del sistema inmune. Yo lo que quiero decir acá es que, no sé, en los tumores se ha encontrado en unos tumores macrófagos, en el otro linfocito, en el otro neutrófilo, en el otro así. O sea, se han encontrado las diferentes poblaciones distribuidas entre diferentes tipos de tumores. Eso depende de qué tipo de cáncer sea, de dónde se esté desarrollándose, en qué tejido, y eso hace diferente a los tumores entre sí, por supuesto. Y hoy se reconoce que dependiendo de qué tipo de células esté infiltrando el microambiente tumoral, qué tipo de célula del sistema inmune forme el inmunocontexto, incluso en qué lugar del tumor están, eso tiene valor pronóstico y predictivo. Eso es muy importante para evaluar la supervivencia de los pacientes, para evaluar si una determinada terapia es efectiva o no. Por lo tanto, hoy el estudio del inmunocontexto es muy importante, repito, por su valor pronóstico y predictivo, y estudiaremos en esta clase algunas poblaciones del sistema inmune cuya presencia predicen un buen pronóstico para el tumor, o al revés, la presencia de algunas células indica que el pronóstico es malo y habrá que manipular ese tema para, bueno, aumentar la supervivencia de los pacientes. Otro tema importante que creo que debemos definir es el tema de los antígenos tumorales. Fíjense qué interesante que en el microambiente tumoral hayan células del sistema inmune. Desde la primera clase quedamos en que el sistema inmunológico se mueve en base a las señales de peligro. Las células tumorales son células nuestras, pero evidentemente llevan una carga de peligro y esa carga de peligro es molecular. Alteran la actividad del tejido o la función natural del tejido donde se encuentran, disrumpen la homeostasis del tejido y tienen una carga antigénica que las hace ser diferentes. Y en este sentido, los antígenos de las células tumorales se dividen en dos grandes grupos. Los antígenos asociados a tumor. ¿Qué significa asociados? Significa que están presentes en la célula normal y en la tumoral. Lo que pasa que en la tumoral están sobreexpresados o tienen mutaciones, por ejemplo. Yo pongo acá el ejemplo de la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es una oncoproteína. Está en las células normales, sí, es muy importante en el desarrollo de los epitelios, sí, absolutamente, muy importante, pero en las células tumorales, en algunos tipos de células tumorales, está sobreexpresado el receptor del factor de crecimiento epidérmico o está expresado con una mutación que lo hace estar activo constantemente y esa activación induce proliferación celular. Es una oncoproteína.
Esos son antígenos asociados a tumor. ¿Cuáles son los antígenos específicos de tumor? Son aquellos que están exclusivamente en las células tumorales. Aquellas moléculas que por determinadas alteraciones genéticas o epigenéticas se expresan solo en células tumorales. Aquí se incluyen, por ejemplo, antígenos de virus oncogénicos, o sea, si hablamos del HPV y el cáncer de cuello de útero, las células del cáncer de cuello de útero expresan antígenos virales, obviamente, que no están en las células normales. O, por ejemplo, estamos hablando de determinadas moléculas como gangliósidos, N-glicolilados, un tipo de glicoesfingolípido que está presente solo en células tumorales. O estamos hablando, por ejemplo, de los llamados antígenos oncofetales, que significa que están expresados solo en ese tejido en etapa fetal, dejan de existir en la etapa de vida no fetal, no sé cómo decirle, y de pronto aparecen en las células tumorales. O sea, la célula tumoral tiene una carga de antígenos diferente a las células normales del mismo tejido. Y bueno, esto que pongo es muy importante porque obviamente si hay una expresión diferente de antígenos, pues estos antígenos se han usado como biomarcadores para diagnóstico, o sea, hay estudios de diagnóstico que utilizan estas moléculas que permiten discriminar una célula normal de una célula tumoral. También se utilizan para dar seguimiento a la evolución de los pacientes. Algunos de estos marcadores se secreta a la sangre y se mide la presencia o no de esta molécula para dar seguimiento a los pacientes y también para tratar el cáncer. ¿Por qué? Porque si usted va a hacer una terapia específica contra la célula tumoral, es obvio que escoja blancos moleculares que se expresen únicamente o casi únicamente en células tumorales para evitar efectos secundarios como los que tiene, por ejemplo, la quimioterapia que daña a células normales y tumorales y por eso tiene tanta toxicidad, ¿no? En algunos casos. Cómo las células tumorales cómo las células del sistema inmune llegan al microambiente tumoral. Cómo se arma el inmunocontexto. Hay dos maneras. Hay una manera, y es obvia, la que les mencioné, simplemente hay un mundo antigénico diferente, hay ruptura de la homeostasis de los tejidos y las células del sistema inmune se ven atraídas al microambiente tumoral porque hay algo peligroso que está ocurriendo ahí. Pero hay otra manera más interesante. Resulta que el microambiente tumoral, que las células tumorales atraen a determinados componentes del sistema inmune. O sea, ellas arman o modulan el inmunocontexto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible, profe? ¿Cómo es posible que una célula tumoral atraiga a su microambiente a células que le van a hacer daño si las reconocen? No, el problema es que lo que va al microambiente tumoral, lo que la célula tumoral atrae a su microambiente, ¿qué son? Son células T reguladoras, son células mieloides con actividad supresora, son macrófagos tipo 2, o sea, son células que van a proteger a las células tumorales del ataque del sistema inmune. Aquí hay un ejemplo muy significativo, este es un artículo del año 2010 y se muestra que en el microambiente, en este caso es un modelo de cáncer de melanoma, y encuentran un incremento significativo de células T reguladoras, secretoras además de TGF-beta, o sea, es un mundo inmunosupresor por naturaleza el que este tumor está promoviendo. Sí, él atrae células del sistema inmune, pero no cualquiera, atrae aquellas que le convienen al tumor para escapar de la actividad del sistema. En este sentido, hay estudios que han identificado cuáles son las poblaciones que mejor contribuyen a controlar el desarrollo del cáncer. Y aquí no se confundan con este gráfico. La explicación es muy simple. En las barras azules claras o celestes están aquellas células o aquellos tumores que tienen buen pronóstico si tienen determinada población celular. Concentrémonos en las dos primeras barras azules y ahí vamos a sacar una conclusión muy importante. Los linfocitos TCD8 citotóxicos, especialmente de memoria, y las células TH1, la presencia en el microambiente tumoral de CD8 citotóxico o TH1 generalmente significa buen pronóstico. Usted estudia el microambiente tumoral y encuentra esas dos poblaciones y este paciente posiblemente tenga un buen pronóstico. ¿Qué pasa al revés? No, lo que encontré fueron células T reguladoras,
fueron células mieloides supresoras. Ah, no, el pronóstico va a ser malo, obviamente, porque estas células, las T reguladoras, lo que van es a apagar la respuesta inmune. Por lo tanto, el buen pronóstico, ¿dónde está? Linfocitos CD8 citotóxicos que matan la célula tumoral, TH1 que produce interferón gamma, que refuerza la CD8, que refuerza la actividad de macrófago, que refuerza la actividad NK. Estas son buenas células para controlar el desarrollo del cáncer. Son buenos marcadores inmunológicos de que hay un eficiente control en el microambiente tumoral. Eso es muy importante. El estudio más valioso es en el microambiente tumoral. Y bueno, este es un comentario del valor pronóstico y predictivo que tienen este tipo de estudios. Y de hecho, bueno, no sé si conocen, es un detalle tal vez muy específico, los oncólogos clasifican a los tumores en base a una clasificación que se llama TNM, tamaño del tumor, la presencia de ganglios linfáticos tomados por el tumor, metástasis, y hoy se ha ido moviendo esa clasificación o se ha ido combinando con la llamada inmunoclasificación, donde lo que se hace es estudiar el tipo de inmunocontexto que hay en el tumor, qué tipo de linfocitos tiene. Y en este sentido habrían preguntas muy interesantes. Si yo les digo a ustedes que un patólogo reporta que en el microambiente tumoral hay muchos linfocitos T, eso no quiere decir que sea buen pronóstico. Usted tiene que decirle al patólogo, discúlpeme, ¿esos linfocitos T son CD8 o son T reguladores? Porque eso marca completamente una diferencia en el pronóstico del paciente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede en ese inmunocontexto? Bueno, resulta que en ese inmunocontexto se ha confirmado que el sistema inmune puede detectar y eliminar células neoplásicas. Ya yo les decía que uno de los sellos del cáncer es que la célula neoplásica, para tener éxito, tiene que escapar del sistema inmune, lo que significa que el sistema inmune la puede atacar, ¿verdad? Entonces, esa capacidad del sistema inmune de detectar las células tumorales y atacarlas se llama inmunovigilancia. El sistema inmune vigila la progresión tumoral. Y esa inmunovigilancia se ha representado en este círculo de interacciones, en este ciclo de interacciones que les voy a describir brevemente, está de alguna manera explícito en el texto. O sea, la célula dendrítica, obviamente, que es la que está patrullando los tejidos, que es la que se da cuenta que algo raro está ocurriendo en una determinada población de células, captura información antigénica, viaja, o sea, madura, por supuesto, viaja a los ganglios linfáticos, presenta los antígenos a los linfocitos T, CD4 y CD8, y si este proceso ocurre de manera efectiva, entonces se van a activar ¿quiénes? Los CD8, citotóxicos obviamente, y los TH1. Ese es el patrón de respuesta ideal para controlar el tumor, ¿ya? CD8, citotóxicos y TH1. Esos linfocitos viajan al sitio del tumor, atacan a las células tumorales y cuando las células tumorales mueren, se liberan más antígenos. La célula dendrítica captura nuevamente antígenos y vuelve a reforzar la activación linfocitaria. Es un círculo que de ser virtuoso, o sea que cada vez es mejor y mejor y mejor, pues el tumor se va. De hecho, no tiene ni por qué haber tumor, simplemente esa génesis, ese proceso incipiente de carcinogénesis desaparece y nadie se entera, ni el paciente ni el médico, que hubo una neoplasia alguna vez en ciernes, que estaba generándose el proceso. Para nada, el sistema inmune lo controló. Por eso, conecten esta información con la que recibieron cuando hablamos de inmunodeficiencia secundaria o adquirida en la sección número 12, la anterior, y yo les decía la influencia que tiene el estrés sobre la actividad del sistema inmune y cómo el estrés crónico inmunosuprime. Este puede ser un daño nocivo del estrés crónico, ¿ya? Porque deprime la actividad del sistema inmune de hacer una correcta vigilancia y puede aparecer una neoplasia. Bueno, total, ese es el mecanismo que, como digo, está descrito en el texto que aparece acá. Esa es la inmunovigilancia, la capacidad del sistema inmune de detectar que hay una neoplasia o que hay un proceso de carcinogénesis y armar toda la estrategia para combatir y en principio eliminar a esa progresión tumoral. En este sentido, esta lámina la he puesto como 3 veces ahora, ya me doy cuenta que es como la tercera vez que la pongo en el curso. En este sentido es muy importante la
presentación cruzada. Lo hablamos en su momento en la sección 5, lo hablamos en la número 9 cuando hablamos de respuesta antiviral y lo recupero acá cuando hablamos de cáncer. La célula dendrítica captura los antígenos, como esa captura es por fagocitosis. Por lo tanto, teóricamente, como son antígenos exógenos, se presentarían solo en MHC2, lo cual no tiene sentido porque los linfocitos CD8 nunca se activarían. Por lo tanto, tiene que haber presentación cruzada, o sea, antígenos exógenos son procesados y presentados no solo en MHC2, sino también en MHC1 para estimular a los linfocitos TCD8 y esto es clave. La presentación cruzada es fundamental en la activación de linfocitos citotóxicos contra células tumorales. Respecto a la inmunovigilancia, digamos una evidencia, voy a poner evidencias en ratón y en modelos de ratón y en persona, una evidencia de que existe la inmunovigilancia, digamos que es negativa. Para usted saber el valor de la inmunovigilancia, usted evalúa qué sucede cuando no existe la inmunovigilancia. Y eso es el caso de este experimento. Son dos grupos de ratoncitos, un grupo de ratones inmunodeficientes, o sea, no importa el detalle, tendrán alguna alteración en la respuesta inmune, ese tema no nos importa, no sé, pueden ser ratones que no tengan linfocitos T, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ya recordemos que hay inmunodeficiencias donde no hay linfocitos T. Claro, no estoy hablando de un ratón que nació con la inmunodeficiencia, sino que incluso por manipulación genética se le puede inducir esta condición. No importa. Ratones inmunodeficientes e inmunocompetentes. Se les inocula un agente carcinogénico que induce cáncer, como metilcolantreno, por ejemplo, y aquellos ratones, o sea, y se evalúa la aparición y crecimiento tumoral. Como ustedes ven, en el gráfico es muy claro el mensaje. Los ratones inmunodeficientes que tienen problemas en el sistema inmune, pues tendrán aparición de más tumores y sobre todo crecen con más velocidad. Correcto, cuando se comparan con los inmunocompetentes. En otras palabras, cuando el sistema inmune falla, hay más probabilidad de desarrollo de tumores y como dice el recuadro rojo, hay más susceptibilidad de tumores espontáneos, quimioinducidos, genéticamente condicionados. Estoy hablando de modelos animales. ¿Qué pasa en humanos? Este es un ejemplo, este es un paper del año 2011, donde evaluaron a 175.000 pacientes que habían tenido algún tipo de trasplante de órgano y encontraron que los pacientes con trasplante de órgano tienen una incidencia mayor de neoplasias. ¿Por qué razón? Inmunodeficiencia secundaria adquirida que vimos en la sección anterior. Los pacientes trasplantados son sometidos a una terapia de inmunosupresión que en los tiempos que corren cada vez trata de ser más específica, pero las terapias de inmunosupresión en trasplantes generalmente eran muy sistémicas. El paciente quedaba inmunosuprimido, se disminuye la inmunovigilancia al cáncer y con más probabilidad entonces se desarrollan los tumores. Y una condición también de inmunodeficiencia adquirida es el caso de los pacientes con HIV, obviamente, que tienen determinados tipos de tumores con más propensión, incluso cáncer de pulmón, por ejemplo, no solo sarcoma de Kaposi, que es de los que más se reconocen, sino este es el caso de cáncer de pulmón, por ejemplo, en individuos fumadores, donde se ve que para el caso de los hombres, la presencia de cáncer de pulmón, si es un individuo HIV positivo, aumenta 3 veces, y en el caso de las mujeres casi 8 veces, 7 veces y media, si tiene esta inmunodeficiencia adquirida. ¿Está bien? En otras palabras, repito, la inmunovigilancia se confirma cuando un individuo es carente de la actividad del sistema inmune. Hay condiciones de inmunodeficiencia, puede ser primaria, pero mucha inmunodeficiencia secundaria o adquirida que facilita el desarrollo de neoplasias porque la vigilancia inmunológica sobre el cáncer está deprimida. Anteriormente les había comentado que las células neoplásicas eran un ente en evolución, hablamos del concepto de evolución somática. Y eso tenía que ver, o tiene como fundamento, la inestabilidad genética. Resulta que esa evolución de las células tumorales también implica una evolución del inmunocontexto. Como las células tumorales cambian, los antígenos disponibles cambian y la composición del inmunocontexto puede ir cambiando. Es un evento dinámico donde
las presiones selectivas, como mencioné anteriormente, son definitorias. O sea, hay un proceso de selección de clones que se adaptan mejor a las condiciones del microambiente. Es una selección darwiniana y la presión es desde la disponibilidad de oxígeno, nutrientes, hormonas, factores de crecimiento y la propia inmunovigilancia. O sea, como el sistema inmune llega y empieza a matar células, ¿qué células sobreviven? Aquellas cuyas mutaciones les permiten escapar de la presión selectiva del sistema inmune, o sea, escapar de la vigilancia del sistema inmune. Hay un ejemplo muy ilustrativo. Yo les dije anteriormente que aquellos tumores con linfocitos TCD8 citotóxicos tenían un buen pronóstico. ¿Qué tal si la presencia de esos linfocitos TCD8 se encuentra con células que no tienen MHC1? Las células tumorales, por su inestabilidad genética, pueden dejar de expresar MHC1. Si dejan de expresar MHC1, es como el tiranosaurio Rex en la película de Jurassic Park, que si usted no se mueve, el tiranosaurio Rex lo puede ver, o sea, no lo puede ver, simplemente está sobre usted y no lo ve. Aquí pasa igual, el linfocito TCD8 está en el microambiente tumoral, está alrededor de las células tumorales, pero es ciego porque no hay MHC1. Por lo tanto, las células tumorales buscan manera de escapar a la presión selectiva que ejerce el microambiente, que ejerce la inmunovigilancia. Y esto es importante también, como la aparición de mutaciones, y no tanto la aparición, sino la permanencia de ese clon con esa mutación depende de presiones selectivas. Entonces, muy importante que ustedes tengan claro que esos cambios que tiene el tumor depende de qué tipo de presión reciben. ¿Qué les quiero decir? Si un tumor nunca ha visto un linfocito CD8, entonces MHC nunca se va a disminuir porque nunca ha tenido una presión que permita seleccionar las células sin MHC1. O sea, hay una relación directa entre el tipo de vigilancia inmunológica y el tipo de mecanismo de escape que active el tumor. ¿Está bien? Entonces, como decía, esto es una evolución darwiniana en donde el tumor va cambiando y la composición del inmunocontexto también puede irse modificando. Entonces, el sistema inmune, por lo tanto, según lo que acabo de contarles, no solo detecta y elimina los tumores, esa es la inmunovigilancia, sino que también los edita. ¿Qué significa? El sistema inmune está y empieza a matar aquellas células que son susceptibles al sistema inmune. Pero ¿qué sucede? Que hay otras que no son susceptibles y van ganando protagonismo en el tumor. Eso se llama inmunoedición. Es como si usted tuviera una piedra. Imagínense que el tumor es una piedra y el sistema inmune es un escultor. Tiene un cincel y un martillo y empieza a esculpir la piedra. El sistema inmune esculpe el tumor, lo va cambiando, empieza a matar aquellas células que son susceptibles al sistema inmune y deja vivas aquellas que por sus mecanismos de escape logran resistir a la terapia, a la vigilancia del sistema inmune. Eso se llama inmunoedición. El sistema inmune edita al tumor, que como dice acá significa que cambia la composición de aquellos clones que participan en la progresión tumoral. ¿Está bien? Esta inmunoedición tiene tres momentos: la eliminación, el equilibrio y el escape. De hecho, se llama la teoría de las tres E, porque las tres palabras empiezan con E: eliminación, equilibrio y escape. Yo siempre le digo a los alumnos que en el examen, si alguna de las palabras empieza con I, entonces no es de inmunoedición. O si empieza con O o si empieza con A. Todas empiezan con E. Claro, yo me sé muchas palabras que empiezan con E y los puedo confundir. Por eso se lo tienen que aprender. Pero por lo pronto, las tres palabras empiezan con E: eliminación, equilibrio y escape. ¿Qué cosa es la eliminación? Es lo mismo que hemos visto de inmunovigilancia. Llegan los componentes del sistema inmune al tumor y empiezan a matar las células tumorales, la GNK, la CD8, los macrófagos, empiezan a matar las células tumorales. El equilibrio, ¿qué es? Como su palabra lo dice, como la palabra lo dice, es un equilibrio entre el tumor y el sistema inmune. El sistema inmune mata 3 células y en el tumor progresan 3 más. Matan, progresan, hay un equilibrio. Y el escape
es todo lo contrario a la vigilancia. Es cuando el tumor ya conoce al sistema inmune, ya conoce todas sus herramientas, todas sus armas, y con la inestabilidad genética que tiene el tumor empiezan a aparecer o ya aparecen y se estabilizan variantes celulares resistentes a la acción del sistema inmune. En esa condición el tumor escapa y no hay control de parte del sistema inmunológico. Esto desde el punto de vista clínico, ¿cómo se manifiesta? Eliminación, el tumor no está detectado, no existe el tumor, no se ve, desapareció, nadie se enteró que había un tumor. El equilibrio, bueno, o el tumor es muy pequeño y nadie se da cuenta que está, o la gente se da cuenta, el médico y el paciente se da cuenta que existe, porque tiene manifestaciones clínicas, etcétera, pero no crece, ¿ya? Pero fíjense un detalle, el hecho de que el tumor no crezca en tamaño no significa que no evolucione, está cambiando la composición celular. El tamaño no cambia porque se mueren células y crecen y proliferan, así hay un equilibrio, pero la composición de clones sí cambia, hasta el momento en que la mayor parte de los clones puede escapar del sistema inmune y el tumor progresa. Evidencias de la fase de equilibrio. De la fase de eliminación ya le di las evidencias, que son las mismas evidencias de la vigilancia inmunológica. Aquellos ratones inmunocompetentes, inmunodeficientes, individuos trasplantados, esas son las evidencias. Ahora, evidencias de la fase de equilibrio, le pongo un ejemplo en ratones y en humanos también. En este caso son ratones inmunocompetentes, su sistema inmune es perfecto, los tratan con un agente químico, metilcolantreno, que induce cáncer, y después de un tiempo algunos ratones tienen cáncer y otros no, tienen tumor y otros no. ¿Qué hicieron los investigadores? Cogieron ratones sin tumor y les dieron un tratamiento con anticuerpos que eliminaban a los linfocitos T, al interferón, o sea, dejaban al sistema inmune sin armas. Recuerden, eran ratones sin tumor. Les quitan el sistema inmune y en algunos de ellos aparece el tumor. O sea, el tumor siempre estuvo, lo que estaba en equilibrio era pequeño, no era detectable, pero cuando usted retira el sistema inmune, entonces el tumor aparece. Eso es una evidencia de que hay un equilibrio, ¿correcto? Eso puede pasar también en un paciente que tenga una carcinogénesis en cierne y se enfrente a una condición que genera una inmunodeficiencia secundaria, un tema nutricional, un tema de estrés, la infección con determinados virus genera una inmunodeficiencia y el tumor que estaba escondido en ciernes aparece. Ese ejemplo es muy ilustrativo con este que les estoy poniendo, este ejemplo que les voy a poner es muy ilustrativo. Se trata de un individuo, hace algunos años tenía un melanoma, el individuo estaba teóricamente curado de melanoma y cuando este individuo fallece por un accidente, los riñones los dona a dos individuos sanos. Por supuesto, cuando estas personas reciben el riñón, también reciben terapia para suprimir al sistema inmune. Y el riñón, estos riñones nuevos, se llenan de células tumorales, porque los riñones siempre tuvieron las células tumorales, pero el sistema inmune los tenía controlados. Cuando lo ponen en un individuo donde se suprime la respuesta inmune, aparece el tumor. De hecho, los pacientes con neoplasia no pueden donar órganos, aunque teóricamente estén curados, porque pueden haber células neoplásicas en dormancy, se llama durmiendo, dormancy, en esos órganos y pueden, ante una inmunosupresión futura, pues reaparecer y provocar neoplasias. Respecto a la fase de escape, esta es una fase más complicada, podríamos estar hablando 2 horas solo de la fase de escape, pero no se preocupen, no lo vamos a hacer. Los mecanismos de escape ocurren a diferentes niveles. A nivel local, o sea, en el propio microambiente tumoral, pero también a nivel sistémico, o sea, en los órganos linfoides o a nivel de ganglios linfáticos, o sea, órganos linfoides primarios y secundarios me refiero, y también puede ocurrir a nivel de tráfico leucocitario, o sea, ya yo les contaba que los vasos sanguíneos aberrados hacen que los linfocitos que lleguen al microambiente tumoral no sean los más óptimos en algunos casos. Por lo tanto, puede haber efectos de supresión local, sistémica y de tráfico. Fíjense, desde el punto de vista sistémico, hay una condición que es bien conocida por ustedes posiblemente y que es muy interesante. Las pacientes con cáncer de mama, cuando son operadas,
generalmente se estudia y a veces se retiran los ganglios linfáticos axilares, los que están más cerca del tumor. ¿Y por qué se hace esto? Porque muchos tumores, como el cáncer de mama, metastizan a través de los ganglios linfáticos, a través del sistema linfático, y llegan y colonizan los ganglios linfáticos. Y uno puede decir, pero ¿cómo la célula tumoral se va a meter en la cueva del lobo? Porque en el ganglio linfático están los componentes del sistema inmune. Muy simple, cuando esa célula llega al ganglio linfático, coloniza y manipula la actividad del sistema inmunológico de tal manera que inhibe la actividad de las dendríticas, de los linfocitos T y por lo tanto desarticula la vigilancia inmune contra el cáncer. Mecanismos generales de inmunoevasión. Primero, reducción de inmunogenicidad. Ya les contaba lo de Tiranosaurio Rex. Tumores dejan de expresar antígenos atractivos para el sistema inmune, antígenos tumor específicos asociados, y la más interesante de las estrategias de inmunogenicidad, de reducción de inmunogenicidad, es que dejan de expresar MHC1. Si no expresan MHC1, los linfocitos CD8 no los ven. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes un tumor que tiene mucho infiltrado de linfocitos CD8 y que no expresa MHC1, ¿tendrá buen pronóstico o mal pronóstico? Mal pronóstico porque tiene CD8, pero las CD8 son ciegas porque la célula neoplásica no tiene MHC clase 1, así que es igual que nada. Otro mecanismo es resistencia a los mecanismos efectores. Por ejemplo, en el examen había una pregunta sobre CD59. Células tumorales sobreexpresan CD59 y el complemento no puede articular el complejo de ataque a membrana y no mata a la célula tumoral. Activan mecanismos de apoptosis, fafas ligando, el linfocito viene a matar a la célula tumoral y la célula tumoral es la que mata al linfocito con este tipo de señales. Y además hay otras señales que inhiben la actividad linfocitaria, por ejemplo, la señal a través de PD1, PDL1, el linfocito llega donde está la célula tumoral y a través de este mecanismo, que ya ustedes saben que es inhibitorio de la actividad del sistema inmune, pues el tumor puede matar también al linfocito, libera, en vez de, digo yo, como si fuera una guerra, tiene PDL1 es como un dardo, como una daga, perdón, una daga que tiene en la membrana y mata al linfocito cuando llega, pero también puede tirar flechas, que es el caso de las galactinas, el TGF-beta, que inhiben la actividad del sistema inmune, activa moléculas como la enzima IDO, por ejemplo. IDO es una enzima que consume triptófano y hace que la célula secrete quineurina, que es una toxina. Entonces, cuando el linfocito te llega, no tiene triptófano, que es importante para su metabolismo, y además hay una toxina que lo mata, que es la quineurina. Por lo tanto, hay tumores, cáncer de colon, por ejemplo, que sobreexpresan la enzima IDO. ¿Ya? Entonces, en el estudio del tumor, si el paciente tiene alta expresión de enzima IDO, tendrá mal pronóstico, porque los linfocitos T tendrán menos capacidad de matar a la célula tumoral. Y este tema del consumo de glucosa también es muy bonito, tiene que ver con un fenómeno que ha evolucionado mucho, que es el tema de la reprogramación metabólica tanto en cáncer como en las células del sistema inmune. No vamos a entrar en detalle, pero solo les hago notar, por ejemplo, que los tumores consumen mucha cantidad de glucosa. Pero resulta que los linfocitos TH1 también necesitan mucha glucosa, por ejemplo, o los linfocitos CD8. Por lo tanto, si el tumor consume mucha glucosa, cuando el linfocito llega al microambiente tumoral, está exhausta la disponibilidad de glucosa, hay un starvation de glucosa y el linfocito no puede funcionar adecuadamente. Otra célula que usa mucha glucosa es la célula dendrítica. Para madurar necesita mucha glucosa. Si en el microambiente tumoral hay poca glucosa, la célula dendrítica no madura adecuadamente y no activa adecuadamente a los linfocitos T. Ustedes saben qué linfocito no necesita glucosa, no necesita glucosa. Los linfocitos T reguladores. O sea que en ese ambiente de poca disponibilidad de glucosa en el microambiente tumoral, porque el tumor se la lleva todo, los T reguladores son felices y al tumor eso le viene de maravilla porque el T regulador inhibe la vigilancia al cáncer. Otros mecanismos incluyen la afectación, se los acabo de mencionar con la glucosa,
pero hay otras alternativas para alterar la actividad de las células dendríticas, inhibe la maduración de las dendríticas. Si la dendrítica no madura, obviamente no habrá capacidad de activar a los linfocitos T, y estimula la actividad de células supresoras del sistema inmune. Son como las traidoras del sistema inmune. Estimula linfocitos T reguladores y un grupo de células que se llaman mieloides supresoras. ¿Qué son estas células? Son células dendríticas, macrófagos, granulocitos, que se traban en su diferenciación, no culminan su diferenciación y se quedan como células inmaduras con actividad supresora. ¿Está bien? Y los tumores estimulan que estas células aparezcan en el paciente y que migren al microambiente tumoral para inhibir a la vigilancia inmunológica. Y por supuesto lo que les decía del tráfico leucocitario. En el endotelio vascular cambian la expresión de algunas moléculas o incluso algunas quimiosinas cambian su estructura. Los tumores, por ejemplo, provocan nitración de quemoquinas y cuando están nitradas e interactúan con sus receptores en los linfocitos T, no los pueden atraer porque la estructura de la quimiosina está dañada, si se quiere. Esta imagen, digamos, resume todos los mecanismos de escape que les he mencionado, los temas de la pérdida de inmunogenicidad, la liberación de mediadores inmunosupresores, la expresión de fasligando, PDL1, la afectación de la actividad de células dendríticas, macrófagos y el reclutamiento de células mieloides supresoras y de linfocitos T reguladores, así como la alteración en el tráfico leucocitario. Todos estos elementos de conjunto contribuyen a que el cáncer pueda escapar a la vigilancia inmunológica. Como les dije ya hace algunas láminas, esto no significa que todos los tumores activen todos los mecanismos, para nada. Los mecanismos que se activan en cada tumor son aquellos que dependen de la presión que reciba de la inmunovigilancia. Recuerden que estos mecanismos no aparecen al azar, son consecuencia de la presión selectiva del sistema inmunológico. Ya les hice el cuento el otro día de los peces en un lago, ¿no? O sea, las células tumorales, imagínense que son pececitos que están en un lago, una de las células tumorales saca la cabeza, respira fuera del agua, no entiende eso para qué sirve, y cuando se va el agua, esa célula queda viva. Lo mismo pasa en la célula tumor, en un tumor. Imagínense que una célula se dé cuenta que por una mutación que ella tiene no expresa MHC clase 1. Todas sus amigas alrededor expresan MHC clase 1, ella se pone triste porque ella es diferente, pero cuando viene el linfocito TCD8 las mata todas menos a ella. ¿Y ella qué hace? Se replica y el tumor se llena de células que ya no expresan MHC clase 1. Hay una evolución en el tumor, hay un cambio en la composición de clones. ¿Quién forzó ese cambio? El sistema inmune. El sistema inmune es el que enseña al tumor a escapar del sistema inmune. El propio sistema inmune enseña al tumor cómo escapar de él mismo. Que ese es el concepto, por supuesto, de inmunoedición. La inmunoedición es esa capacidad del sistema inmune de seleccionar variantes dentro del tumor que resisten la vigilancia inmunológica. Es por eso que se dice que el sistema inmune tiene un efecto dual sobre la progresión tumoral. Por una parte, la controla y por otra parte, digamos que selecciona variantes que pueden escapar y progresar. Es un efecto doble y lo van a ver en la lectura que van a tener para este seminario. Dejamos atrás la inmuno-oncología para adentrarnos, como digo yo, en el brazo armado de la inmuno-oncología, que es la inmunoterapia. Conociendo esta relación compleja entre sistema inmune y tumores, entonces han habido años de desarrollo de estrategias de inmunoterapia, estrategias para manipular el sistema inmune de tal manera que se refuerce la inmunovigilancia, que cada vez haya más capacidad del sistema inmune de detectar y eliminar los tumores, pero además que se reduzca el escape, inhibir el escape, activar activadores del sistema inmune e inhibir inhibidores del sistema inmune. Porque si usted no hace ambas cosas, el tumor aprende también de la inmunoterapia y escapa a las estrategias de inmunoterapia, que en definitiva también son presiones selectivas. Estrategias de inmunoterapia hay muchas.
en este esquema aparecen diversas, no las vamos a mencionar en detalle ni las vamos a ver en detalle, solo algunas que son, dos especialmente, que son particularmente valiosas en estos tiempos, pero pueden revisar esta imagen y verán los diferentes tipos de estrategia de inmunoterapia que hay. En este sentido, déjenme decirles que la evolución de la inmunoterapia, que yo viví esta evolución, empezó creyendo que teníamos en la mano un arsenal maravilloso, porque si se sabía que la célula tumoral tenía antígenos diferentes a la célula normal, la gente dijo, excelente, vamos a usar esos antígenos, vamos a fabricar vacunas para vacunar al paciente con esos antígenos, vamos a desarrollar anticuerpos monoclonales que reconozcan esos antígenos e induzca la muerte celular. ¿Por qué? Porque ese anticuerpo activa el complemento, activa la célula NK, activa fagocitosis y por supuesto vamos a proporcionar al organismo con señales de peligro que activen a la célula dendrítica. Ya ustedes saben que en este ciclo de relación sistema inmune y tumores, la célula dendrítica juega un rol protagónico. Vamos a hacer que la dendrítica se active, que madure y que por lo tanto pueda estimular a los linfocitos de manera. Ahí todo parecía maravilloso, todo parecía muy simple, con el pequeño detalle de que no solo hay que atender la rama de la inmunovigilancia, no solo hay que activar la inmunovigilancia, sino que hay que tener en cuenta que por la presión selectiva que recibe el tumor del propio sistema inmune, el inmunocontexto que hace inmunoedición, y por la gran inestabilidad genética de los tumores, entonces el tumor evoluciona a una condición de escape. Y es por eso que yo les decía que la inmunoterapia debe buscar activar los activadores, activar TH1, CD8, NK, macrófagos, dendríticas, e inhibir inhibidores, que significa inhibir T reguladoras, inhibir mieloides supresoras, bloquear la actividad de la enzima IDO que les conté, tratar de sobreexpresar MHC1, o sea, todo aquello que está en contra de la inmunovigilancia hay que bloquearlo. Bloquear PDL1, bloquear CTLA4, inhibir inhibidores y activar a los activadores que llevan la inmunovigilancia al microambiente tumoral. Y en este camino de activar activadores e inhibir inhibidores hay un mecanismo muy bonito que se está utilizando y que tiene actualmente mucho valor. Ustedes no pueden salir del curso de inmunología sin saber qué cosas son los anticuerpos contra los puntos de control. No hay un médico hoy que se respete que no sepa qué son las terapias anti-immune checkpoint en cáncer. Estoy hablando de médicos que trabajen en el área de oncología, obviamente otros que estén en otras especialidades, bueno, no tienen por qué estar familiarizados con estos temas. Pero ustedes son médicos nuevos, ustedes son una generación de médicos que desde que se gradúe ya va a saber lo que es un monoclonal, ya va a saber qué tipo de herramientas tiene el sistema inmune para atacar los tumores, ya van a saber cómo combinar inmunoterapia y quimioterapia. Esto es un concepto nuevo que ustedes tienen que llevar con ustedes al momento que se gradúen. Bueno, en cualquier caso, esta imagen la han visto muchísimas veces y les he insistido mucho, especialmente en las clases de autoinmunidad, la clase de inmunodeficiencia incluso, que cuando la contracción del sistema inmune falla, se produce una respuesta inflamatoria, una actividad crónica del sistema inmune. ¿Verdad? Bueno, pues alguien dijo, perfecto, ¿qué señales contraen el sistema inmune? Bueno, hay señales, por ejemplo, como los puntos de control negativos, CTLA4 y PD1. Ustedes ya conocen esas moléculas que son señales para CTLA4, son señales que el linfocito recibe de la célula presentadora, de la dendrítica, que le dice, ya te activaste, ya te diferenciaste, ya proliferaste, sí, pues muérete dentro de una semana. Eso es CTLA4. Mientras que PD1 es una señal que recibe en el sitio donde la célula va a responder. Entonces, esa señal también elimina el linfocito y apaga la respuesta aguda. Evita que haya cronicidad en la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué dijeron? Perfecto, vamos a bloquear esas señales. Vamos a hacer que el linfocito no reciba señal CTLA4 y que no reciba señal de PD1, PDL1, que por cierto los tumores la utilizan. El tumor dice, esta señal apaga el linfocito, lo mata, yo la voy a expresar. Expresa PDL1 y mata al linfocito T. Por lo tanto, aquí esta inmunoterapia está violando, está subvirtiendo una regla del sistema inmune.
la regla de que la respuesta hay que contraerla. Alguien dijo, no, para el cáncer no vamos a contraer la respuesta, vamos a mantenerla activa y vamos a intentar que eso controle la progresión tumoral. Y en ese sentido, justo lo que les acabo de explicar, se han desarrollado anticuerpos monoclonales que bloquean CTLA4 o bloquean la señal PD1-PDL1. Es una estrategia para inhibir inhibidores. Inhibidores, porque si usted quita el freno, cuando usted bloquea estas moléculas, usted le está quitando un freno a los linfocitos. Los linfocitos no tienen señales de muerte, sino que actúan de manera crónica. Esto tiene su impacto, tiene algunos efectos secundarios, porque la terapia no es específica contra los linfocitos que atacan el tumor, es contra todos los linfocitos T. Por lo tanto, algunos pacientes tienen efectos secundarios que hay que vigilar, incluso a veces retirar esta terapia, dejar que se controle la situación y volverla a aplicar. Esto es muy importante, pero no obstante eso, es una terapia muy valiosa, ha tenido un efecto muy significativo en la extensión de la supervivencia al cáncer en pacientes con tumores, por ejemplo, melanoma, pulmón, etcétera. Un número variado de tumores han sido beneficiados con un número variado de pacientes con algunos tipos de tumores han sido beneficiados de esta estrategia terapéutica. Bueno, anticuerpos, ya saben, los anticuerpos lo saben desde el seminario 2, pueden ser murinos, quiméricos, humanizados, humanos. Por supuesto que los anticuerpos más desarrollados o más evolucionados, los que se usan en la práctica clínica hoy, son anticuerpos generalmente humanizados o humanos, y estos que aparecen acá son anticuerpos que se usan para inhibir estas moléculas. Por ejemplo, el ipilimumab, que es un anticuerpo totalmente humano, bloquea CTLA4, mientras que anticuerpos como nivolumab, pembrolizumab están controlando la interacción PD1-PDL1. Aquí hay un concepto que también quería compartirles. Puede ser un poco complicado, pero voy a lanzarme a ver si logro pasarles el mensaje. Cuando uno vacuna contra el cáncer, uno coge los antígenos tumorales o cualquier estrategia que utiliza, lo que busca es despertar la inmunovigilancia. O sea, tú estás buscando que los linfocitos T se den cuenta que hay un cáncer, porque usted está aportando antígenos tumorales con señales de peligro, activando las dendríticas, está despertando la inmunovigilancia. Sin embargo, con la terapia contra puntos de control, esta que acabamos de ver, usted no hace eso. Usted, la inmunovigilancia que existe, la recluta para el microambiente tumoral. Usted hace que esa inmunovigilancia se mantenga activa, la hace crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un tumor donde no haya vigilancia inmune, ya bien sea porque por su naturaleza genética no atrae al sistema inmune o por la razón que sea, si un tumor es poco inmunogénico, es poco atractivo para el sistema inmune, cuando usted pone estos anticuerpos, usted los está botando literalmente. Porque usted necesita que el linfocito esté activo, o sea, que exista un linfocito para atacar el tumor, y usted lo que le proporciona a estos anticuerpos para que ese linfocito que ya existe se mantenga vivo. La vacuna no, la vacuna lo que crea el linfocito activo, lo genera, hace que un linfocito se active. Pero la terapia contra los puntos de control no. Esta terapia tiene que tener al linfocito ya activo, o ya existe un linfocito contra el cáncer, para darle cronicidad en su respuesta. Y es por esto que se ha demostrado que los tumores con mayor carga de mutaciones, los más inmunogénicos, son aquellos que son más susceptibles a la terapia contra los puntos de control. Dejamos ahí la terapia anti-immune checkpoints o contrapuntos de control y entramos en una segunda terapia. Con esto terminamos la clase en 5 minutos, y son los linfocitos T CAR T-cells, linfocitos T quiméricos. Esta imagen que aparece acá es una quimera, es algo que no existe, es algo que se construye, ¿verdad? Entonces, un linfocito T quimérico es un linfocito T construido. ¿Qué característica tiene este linfocito T? Muy simple, la van a entender muy bien. Las células dendríticas, ustedes saben, tienen MHC, activan al linfocito T. Por ejemplo, si se trata del linfocito CD8, la célula dendrítica presenta MHC1, el linfocito TCD8 reconoce, recibe señal 1, 2, 3, se activa, va para donde está la célula tumoral tiene MHC1, el linfocito T la ve y la mata. Ahí maravilloso. Pero ya yo les conté que las células tumorales tienen mecanismos para dejar de expresar MHC1,
para disminuir su inmunogenicidad. En ese contexto, el linfocito T es ciego, es el tiranosaurio Rex, no puede hacer nada. La célula B, por su parte, es diferente. El receptor de célula B reconoce antígenos directamente, no necesita del MHC1, ¿verdad? Entonces alguien, por cierto, hace 30 años, primero jugando un poco, ya hoy no es para jugar, es para tratamiento, pero alguien hace 30 años en Israel dijo, ay, yo voy a construir un linfocito T cuyo TCR tenga la zona de reconocimiento de antígeno como si fuera un BCR y la zona de señalización intracelular como si fuera el TCR. En otras palabras, es un linfocito T que no existe, es un monstruo construido que reconoce antígenos como si fuera una célula B, pero mata como si fuera una célula T. Es una quimera construida por manipulación genética en el que el receptor de antígenos reconoce antígenos directamente, pero el linfocito cuando se activa mata como buena célula T. Y este tipo de estrategia ha sido muy útil en neoplasias oncohematológicas, especialmente en tumores, leucemias, linfomas que expresan la molécula CD19, o sea, un tumor de célula B, y ha sido una estrategia extremadamente valiosa, incluso la aprobación fue muy rápida. El único tema es que cómo se genera este tratamiento, son células propias, o sea, hay que extraer los linfocitos del paciente, manipularlos genéticamente y reinfundirlos en el paciente. Esto toma tiempo, es caro el procedimiento, pero es muy efectivo, especialmente en neoplasias oncohematológicas. No ha sido todavía muy útil en tumores sólidos, pero sí en neoplasias donde las células del sistema inmune, especialmente los linfocitos B, son células tumorales y ha logrado la supervivencia de niños incluso, especialmente de hecho la primera vez que se registró fue en niños, niños que estaban desahuciados, no tenían estrategia terapéutica ninguna, eran resistentes a todo lo que se había probado y sin embargo sobrevivieron gracias a esta terapia. Bueno, repito, hay una diversidad tremenda de inmunoterapias en cáncer, la clase no nos da para más, ya podrán en la lectura familiarizarse con otras estrategias de inmunoterapia. Este es un tema que me apasiona muchísimo, de hecho nos hemos extendido un poco más de lo normal, pero creo que valió la pena porque hay algunos conceptos que es bueno consolidar. Espero que les haya resultado atractiva la clase. Repito, con la lectura van a poder consolidar algunos de estos conocimientos y como siempre les digo, espero que estén muy bien de salud y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.